Quiero compartir contigo un video y quiero hablarte acerca de un mal que está en el corazón del hombre, de ese mal que a veces nosotros ignoramos, no alcanzamos a reconocer, pero es un mal que para Dios sí es pecado. La Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo, mas da gracia a los humildes. La Biblia dice que Dios aborrece y resiste el corazón soberbio. La palabra superbia proviene del latín y es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. Es un sentimiento de superioridad que lleva a presumir de las cualidades o de las ideas propias y a menospreciar las ajenas. Algunos sinónimos para la palabra soberbia son altanería, altivez, arrogancia. Lo contrario de la soberbia es la humildad y la sencillez. La soberbia para Dios es considerada como un pecado. Es por eso que la Biblia nos hace énfasis en que tengamos mucho cuidado con la soberbia, ya que es un mal que se anida muy bien en el corazón del hombre y también se esconde muy bien en su corazón. A veces el corazón del hombre se enaltece, se pone soberbio. Se enaltece por lo que tiene, se enaltece por lo que es, se pone soberbio por un logro, por un cargo, por las cosas materiales, por la belleza física, se cree más que los demás y empieza a menospreciar o a ver de menos a otras personas. En la Biblia hay personajes que Dios nos ha dejado como ejemplos para que nosotros tengamos mucho cuidado y no dejemos que nuestro corazón se anide la soberbia, porque siempre que un corazón se pone soberbio, no terminará bien. Siempre después de la soberbia viene la caída del hombre, viene la ruina. El primer ejemplo que yo te quiero hablar este día es el del ángel caído, de Satanás, del diablo. La Biblia dice que era un ángel hermoso, que Dios lo había creado muy, muy hermoso y estaba en el cielo, lo había dotado de capacidades, de talentos en la música y él vestía con piedras preciosas. Era un ser muy, muy hermoso, que Dios lo había creado de esa forma, ¿sí? Pero el problema que tuvo Satanás es que un día su corazón se enalteció tanto que dijo: voy a subir a lo más alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y seré semejante a Dios. Entonces, cuando Dios miró su corazón soberbio, lo arrojó de la tierra y lo convirtió en un espanto. ¿Qué quiere decir todo esto? Que antes de la caída está la altivez de espíritu, que antes de la caída del hombre, el corazón del hombre se pone soberbio. El segundo ejemplo del que te voy a estar hablando es de un rey de Babilonia, un rey llamado Nabucodonosor, al que Dios había engrandecido mucho, le había dado majestad y dominio sobre la tierra. Pero dice la Biblia que un día ese rey tuvo un sueño que lo espantó, que lo turbó, porque veía que un árbol se hacía fuerte y había crecido hasta el cielo, que lo miraban de todos los confines de la tierra, que su follaje era hermoso, que tenía alimento para todos, que debajo de ese árbol se ponían las bestias del campo y en sus ramas las aves del cielo, y que de ese árbol se mantenía toda carne. Lo triste de esta historia es que en el mismo sueño, ese rey miró a un vigilante santo que decía: derriben el árbol, corten sus ramas, quiten el follaje, dispersen su fruto y váyanse de él las bestias y las aves de sus ramas, pero dejen la cepa de sus raíces. Él escuchó que también se decía: sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo, sea su morada, y su corazón de hombre se ha mudado a un corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Entonces ese rey, turbado por ese sueño que no entendía, buscó entre los sabios de Babilonia quien se lo interpretara y no halló quien se lo interpretara hasta que encontró a Daniel. Sí, Daniel era un profeta de Dios que tenía entendimiento, que Dios le había dado entendimiento en sueños y visiones. Y entonces Daniel le dice al rey: ese árbol que tú miraste, eres tú, rey, que has crecido, tu grandeza, tu majestad ha crecido contigo. Dios te ha dado el poder, la majestad y el dominio. Le dijo: pero tú no has reconocido que Dios te ha dado todo tu reinado. Tu corazón se ha puesto soberbio. Como quien dice, Dios estaba usando al profeta Daniel para darle una advertencia a ese rey que se humillara delante de Dios. Pero lo triste es que pasaron 12 meses y ese rey no se humilló. Y Dios tuvo que dejarlo loco, Dios tuvo que quitarle el palacio y llevarlo a vivir con las bestias del campo. Perdió la razón de repente, se encontraba comiendo hierba como los bueyes, dice la Biblia, siendo mojado con el rocío del cielo. Dice que su cabello creció como las plumas de las águilas y sus uñas crecieron como las uñas de las aves del cielo. Después de haber estado en un palacio, qué triste
que Dios lo tuvo que humillar. Y pues dice la Biblia que al final él reconoció que Dios era el que le había dado todo su reinado, que Dios era el que le había dado toda su grandeza, todo su dominio, ¿sí? Entonces ese rey reconoce a Dios, y cuando él reconoce a Dios, dice la Biblia que mayor grandeza le fue añadida y Dios le devolvió nuevamente su reinado. ¿Cuál es la enseñanza de todo esto que te quiero transmitir para nuestra vida? Es que cuidemos mucho nuestro corazón de la soberbia, porque Dios aborrece el corazón soberbio. Este rey tuvo que ser humillado y perder la razón para que él pudiera reconocer que todo lo que era y todo lo que tenía venía de la mano de Dios. A veces al hombre se le hace tan difícil reconocer a Dios, se le hace tan difícil reconocer que todo lo que tiene y todo lo que es gracias a Dios. A veces al hombre se le hace tan difícil reconocer que no es por sí solo que ha logrado las cosas, sino es Dios que lo ha ayudado, que no son sus capacidades, ni su esfuerzo o su inteligencia que lo han puesto en el lugar que está, sino es Dios que se lo ha permitido. Que no es él por sí solo que ha logrado las cosas materiales que tiene, sino es Dios que se las ha dado. La Biblia dice que Dios al que quiere enriquecer enriquece y al que quiere empobrecer empobrece. La Biblia dice que Dios es quien pone reyes y quita reyes. Entonces, ¿por qué el hombre se le hace tan difícil reconocer que la vida se la debe a Dios? Que aún la vida de sus seres queridos depende de Dios. Dios en un segundo nos puede quitar la vida. Dios en un segundo puede hacer que nuestro corazón deje de latir. Dios en un segundo puede hacer que un órgano en nuestro cuerpo deje de funcionar. Dios en un segundo nos puede quitar el trabajo. Dios en un segundo puede hacer que el hombre sea removido de un puesto. Dios en un segundo puede quitarles la vida a nuestros seres queridos. Dios en un segundo puede quitarnos lo material que tenemos. Dios en un segundo puede pasarnos por una situación muy dolorosa y muy triste cuando nuestro corazón se pone soberbio. Nosotros debemos reconocer que todo lo que somos o todo lo que tenemos en esta vida viene de la mano de Dios. Nosotros debemos reconocer que si tenemos un cargo es por la gracia y la misericordia de Dios, que no son nuestras capacidades ni nuestra inteligencia que nos ha colocado ahí en ese lugar, sino más bien ha sido la gracia de Dios, ¿sí? ¿Por qué no darle el crédito a Dios por todo lo que tenemos? ¿Por qué no darle las gracias a Dios por todo lo que tenemos y todo lo que somos? ¿Por qué no darle las gracias a Dios cada mañana por la vida? ¿Por qué no darle las gracias a Dios por nuestros hijos, por nuestros seres queridos? Entonces es muy importante que reflexionemos sobre la soberbia, que analicemos nuestras actitudes hacia Dios y hacia los demás, que meditemos en nuestras palabras, que meditemos cómo tratamos a los demás, cómo les hablamos, que no dejemos que la soberbia se anide en nuestro corazón. Entonces, para concluir, yo te quiero decir que si Dios te da un cargo, no menosprecies a las personas, no menosprecies a los demás. Trata a la gente con respeto y tolerancia. No los humilles, porque el día de hoy tal vez tú estás arriba y el día de mañana tal vez tú estés abajo y ellos estén arriba. Tenemos que examinar constantemente nuestro corazón. Tenemos que tener mucho cuidado con la soberbia. Recordemos un dicho que dice que todo lo que sube tiende a bajar y que entre más se eleve el corazón del hombre, más dura será la caída. La Biblia dice en Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento está la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu.